Tenía 8 años la primera vez que soñé con el lago. Me llegó en ese tipo de sueño profundo con el que solo los niños son bendecidos, libre del peso de las preocupaciones y el arrepentimiento. Me desperté con el olor de pinos húmedos y agua fría aún en la nariz, mis pequeñas manos temblaban con la urgencia de dibujar. Tomé crayones y lápices del cajón bajo mi cama y comencé a bocetar. La imagen fluía desde mis dedos, una cabaña escondida bajo árboles arqueados, apoyada junto a un lago cubierto de niebla. El porche se hundía ligeramente, y un muelle desvencijado se extendía hacia el agua, que reflejaba un cielo cargado de nubes. La llamé cabaña la cuna. No sabía qué significaba la cuna entonces. Solo había escuchado la palabra en algún lugar y me gustaba cómo sonaba. Con los años, el sueño se repitió, nunca exactamente igual, pero siempre con la misma cabaña como ancla. A veces caminaba por el muelle. A veces me sentaba junto a la chimenea, y escuchaba el viento susurrar entre los árboles. Había paz en ese lugar, un tipo de silencio intemporal que nunca encontré en el mundo real. Al crecer, la vida se volvió más ruidosa, escuela, amistades, desamores, alquiler. Los sueños se desvanecieron. Pero guardé los dibujos, pegados en viejos diarios e escondidos en carpetas. Eran todo lo que me quedaba de ese mundo. Una noche, años después, tras un día agotador buscando departamentos y una ruptura aún fresca, vi un anuncio inmobiliario enterrado en lo profundo de Internet. La foto era borrosa. El porche se hundía. El muelle se inclinaba hacia el agua como si escuchara. Miré la pantalla por mucho tiempo, con el corazón latiendo fuerte. Era la cabaña la cuna. O algo muy parecido. Llamé al número. La voz que contestó era seca, como pergamino. ¿Quieres la casa del lago? Sí. La que está cerca del bosque. Me resulta familiar. La vendo barata, dijo la mujer. Ya me ha quitado suficiente. Me detuve, sin entender. ¿Quitado? ¿Como dinero? Ella rió suavemente. No con bondad. Claro. Digámoslo así. 2 semanas después, estaba firmando la escritura frente a un abogado, con las manos temblando. Las llaves eran de bronce antiguo, con dientes como colmillos. Las apreté con fuerza al salir de la oficina. Cuando miré atrás, la secretaria me observaba. Tenía una expresión triste. El viaje tomó más tiempo del esperado. El GPS dejó de funcionar después del último pueblo, uno de esos lugares que uno se pierde si parpadea, con una tienda general, una cafetería, y una gasolinera atendida por un adolescente que me miraba como si quisiera advertirme, pero no supiera cómo. ¿Vas hacia el camino del lago? Preguntó mientras llenaba el tanque. Sí. Apunta a la cuna. Tragó saliva. Ya no mucha gente va por ahí. ¿Por qué no? Vaciló. Historias viejas. Quise insistir, pero el surtidor hizo clic. Me dio el recibo con un encogimiento de hombros y se alejó. El camino se convirtió en grava, luego se estrechó hasta ser solo 2 huellas cubiertas de agujas de pino. Las ramas arañaban el techo del auto mientras pasaba bajo árboles antiguos. El sol bajaba, tiñendo el cielo de naranja. Luego, sin previo aviso, los árboles se abrieron. Y ahí estaba. La cabaña lucía casi exactamente como la recordaba, no solo del anuncio, sino de mis sueños. Madera gris desgastada, escalones del porche lisos por el uso, una chimenea torcida cubierta de musgo. El muelle se estiraba como una invitación hacia el lago, que reflejaba el cielo con una claridad inquietante. La niebla abrazaba la orilla, espesándose en los bordes de mi visión. Aparqué, salí del coche, y me golpeó el silencio. No era ausencia de sonido, sino ese tipo de calma que se siente viva. Podía escuchar la sangre en mis oídos. El lago no se agitaba ni se movía. Solo esperaba. La puerta delantera crujió al abrirla. El interior olía a humedad pero estaba intacto. Una gran habitación con chimenea de piedra, una cocina debajo de las escaleras, y un altillo con una cama baja y una ventana redonda mirando al agua. El polvo se acumulaba en parches gruesos, sin señales de haber sido alterado. Sobre la chimenea colgaba un tapiz descolorido, una imagen del mismo lago, pero con figuras sombrías en la orilla. Pasé mi mano por el alféizar. Se sentía familiar, íntimo, incluso. Desempaqué despacio, coloqué mis libros en una estantería, una taza de cerámica junto al fregadero. Encontré una vela a medio usar en el cajón y la encendí.
La llama se alzó recta y viva. Afuera, el sol finalmente desapareció, dejando el cielo teñido de gris e índigo. Me senté en el porche con una manta y vi cómo aparecían las primeras estrellas. El lago seguía sin moverse. Un somorgujo cantó a lo lejos, fantasmal. Y entonces, justo cuando empezaba a dormitar en la silla, creí escuchar algo. Un susurro, leve como un aliento. Venía del muelle. Me levanté, parpadeé, miré de nuevo. Nada. Solo la niebla remolinándose más densa en la orilla. Me reí de mí mismo, sacudí la cabeza y volví al interior. Todo era perfecto. Pero en el espejo junto a las escaleras, vi mi reflejo, y justo detrás de mi hombro, la puerta del porche abriéndose lentamente con un crujido. La mañana siguiente se desplegó como un sueño envuelto en luz. Me desperté temprano, no por costumbre, sino atraído por algo, curiosidad, quizás, o la necesidad de confirmar que lo de anoche no había sido imaginado. La cabaña estaba bañada por una luz dorada, de esa que hace que el polvo brille como purpurina en cámara lenta. Afuera, el lago estaba perfectamente quieto, un espejo extendido por el mundo. Preparé café con una vieja tetera que encontré bajo el fregadero, su asa desgastada por el uso. Silbaba y cantaba en la habitación silenciosa, llenándola de vapor y aroma. Me envolví en un suéter grueso, salí al porche y respiré profundamente. El aire tenía ese frescor de después de la lluvia, aunque no había llovido. La niebla aún se aferraba a la orilla, levantándose en hilos como seda deshaciéndose. Exploré la propiedad bajo la luz del día por primera vez. El muelle, aunque envejecido, era firme. Se extendía más de lo que parecía de noche, el agua se volvía profunda rápidamente a cada lado. Me paré al final y miré hacia abajo, formas oscuras se movían bajo la superficie, y me convencí de que eran solo peces. Los juncos susurraban. Juraría que se movían cuando no miraba. El bosque detrás de la cabaña era denso, pero no hostil. Olía a agujas de pino, savia y el aroma verde del musgo. Seguí un sendero de piedras planas entre los árboles. A unos metros encontré un claro como un banco de piedra, y una linterna oxidada colgando de una rama baja. Había iniciales talladas en el tronco, algunas desvanecidas, otras más recientes, superpuestas. Como si otros hubieran venido antes y dejado partes de sí mismos atrás. Dentro, limpié la cocina y las ventanas. Descubrí un cajón cerrado con llave en el escritorio junto a la chimenea. Era antiguo, con un tirador de bronce. No tenía la llave, y extrañamente, no sentí la necesidad de abrirlo. No todavía. Esa tarde dibujé. Las páginas se llenaron rápido con el lago, las sombras bajo el muelle, la extraña elegancia de los ángulos de la cabaña. Perdí la noción del tiempo. Cuando levanté la vista, la luz ya se inclinaba. Casi no había comido. Aún así, me sentía lleno de presencia, de una extraña paz que no sabía que necesitaba. Hice sopa desde cero. Leí junto al fuego mientras el viento crecía afuera. Los sonidos del bosque eran diferentes ahora. Más pesados. Como si los árboles contuvieran la respiración. Esa noche dormí profundamente. Pero no sin sueños. Comenzó con pasos. No los míos. Se oían justo afuera de la ventana, suaves, deliberados, casi como si quisieran no ser oídos. Pero los escuché. Como los animales que sienten el peligro en el silencio. Me incorporé en la cama, con el corazón golpeando fuerte. El fuego ya se había extinguido. Las sombras se acumulaban en las esquinas de la habitación. Me acerqué sigilosamente a la ventana, esperando mapaches. Tal vez un ciervo. Pero nada se movía. El lago estaba quieto. El muelle, vacío. Entonces lo oí. Susurros. Débiles, delicados, inconfundibles. Palabras dichas no para mí, sino para alguien, o algo, más. Viajaban por la superficie del lago como niebla, serpenteando entre los árboles, filtrándose por las grietas de las paredes. Retrocedí de la ventana. Mi aliento se condensaba en el aire frío. Encendí una vela. La llama se inclinó bruscamente, alejándose del muro que daba al lago. Caminé lentamente hasta la chimenea y me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra, tratando de entender. Cada crujido de la cabaña parecía significar algo.
Las tablas del piso bajo mi silla gimieron como si algo invisible pesara sobre ellas. La piel se me erizó. Y entonces llegó el grito. La voz de una mujer, lejana pero aguda, tan cortante como vidrio roto. Rebotó sobre el lago, entre los árboles, y desapareció tan rápido como llegó. Me congelé. El grito no se repitió. No parecía venir de una persona. Venía del lago mismo. Me arrastré de nuevo a la cama con el suéter aún puesto, me envolví en la manta, y obligué a mis ojos a cerrarse. Los susurros se detuvieron eventualmente. O tal vez me dormí antes de que lo hicieran. De cualquier manera, supe que algo había cambiado. Esa noche, el sueño llegó como una trampilla que se abría bajo mis pies. No recuerdo haberme dormido, solo la sensación de ser arrastrado hacia abajo. Entonces comenzó el sueño, demasiado vívido para no ser real. Estaba en el muelle. La niebla, espesa como lana, se alzaba por todos lados, tragándose los árboles, la cabaña, el cielo. El lago bajo mis pies estaba inmóvil. Traté de retroceder, pero mis piernas no respondían. Algo en el agua me observaba. Esperaba. Entonces lo vi, un hombre, de pie, con el agua hasta la cintura. Tenía la espalda vuelta, la ropa pegada al cuerpo. No se movía. Su quietud era antinatural, como una estatua sumergida en dolor. Cuando finalmente giró la cabeza hacia mí, jadeé. Sus ojos eran cuencas vacías llenas de sombra, y su boca colgaba abierta en un grito silencioso. Detrás de él, surgieron otras figuras. Niños tomados de la mano. Una mujer en un vestido blanco empapado, el cabello pegado a las mejillas. Sus rostros no estaban enfadados. Estaban tristes. Como si no quisieran estar ahí, pero no pudieran irse. Intenté gritar, pero el aire era espeso, mis pulmones llenos de agua. El muelle se derrumbó bajo mis pies, y caí al lago. Me ahogaba, no en agua, sino en recuerdos. Recuerdos que no eran míos. Dolor. Arrepentimiento. Un niño perdido. Una vida entregada. Una promesa rota bajo la luna. Todo ello me atravesaba como una corriente. No podía salir a la superficie. Desperté empapado en sudor. La manta enredada a mi alrededor como algas. Me dolía la cabeza. Me senté, y me congelé. La maleta estaba lista, junto a la puerta. Las llaves sobre ella. No la había preparado. Lo sabía. Mi cuaderno, mi ropa, mi linterna, todo doblado y cerrado con precisión. Como si alguien hubiera estado observándome. Como si supiera dónde guardaba cada cosa. Mi corazón latía con fuerza. La habitación estaba más fría que nunca. Ya no se oían los susurros. Pero no los necesitaba. Lo que el lago me mostró, quería que me fuera. O peor, me estaba dejando ir. El cielo afuera era de un gris lechoso, el tipo de palidez que precede a la nieve, aunque no caía ni un copo. Me vestí rápidamente, con el suéter de la noche anterior debajo del abrigo. La maleta pesaba más de lo que debería, como si llevara algo más que ropa. Dudé en el umbral. Parte de mí quería salir sin mirar atrás. Pero algo me obligó a girarme. La cabaña estaba en silencio. Inmóvil. Pero en la ventana del segundo piso, el altillo donde había dormido, vi una figura. La anciana. Estaba justo detrás del vidrio, sin moverse. Sus ojos estaban hundidos, su rostro pálido como corteza de abedul. Pero fue la sonrisa lo que me paralizó. No era cruel. No era amable. Era conocedora. Una sonrisa que decía, ahora lo entiendes. Parpadeé, y ya no estaba. El lago detrás de la cabaña se onduló levemente, aunque no soplaba viento. La niebla sobre el agua no se levantó. Si acaso, se hizo más densa. Caminé hacia el coche, encendí el motor y no esperé a que se calentara. La grava crujía bajo los neumáticos. Los árboles a ambos lados del camino parecían observarme. Al menos, así se sentía. No volví a mirar atrás. El camino de regreso desde la cabaña se sintió más largo que la ida, como si los árboles intentaran retenerme. Las ramas de pino rozaban el parabrisas, dejando marcas que el limpiaparabrisas no lograba borrar. La grava crujía bajo los neumáticos como huesos. Conducía rápido, demasiado rápido para las curvas, pero no me atrevía a frenar. El bosque estaba más oscuro de lo que debería a esa hora.
La poca luz que ofrecía el cielo parecía evitar los árboles. En el retrovisor, solo había niebla espesa y giratoria. No podía sacudirme la sensación de que, si me detenía siquiera un segundo, algo emergería de ella. Al llegar al pueblo, entré en la primera gasolinera que vi. Me temblaban las manos al salir del coche. Y en el tanque de forma automática, escaneando el entorno como un animal acorralado. El cajero me observaba con una mezcla de lástima y preocupación. Al entrar para pagar, me dijo: ¿Vienes de la casa del lago? Dudé. Ya no. Asintió despacio. No eres el primero. No pregunté qué quería decir. No quería saberlo. Me registré en un hotel de carretera y dormí casi 14 horas. Al despertar, el mundo era más brillante, pero yo aún sentía el lago en los huesos. Mis sueños ya no eran solo sueños. Eran recuerdos. Abrí la maleta para sacar ropa, y me detuve. Todo estaba tal como lo había empacado. Sin embargo, cada prenda tenía el tenue olor del agua del lago. Mi cuaderno, antes lleno de dibujos de la cabaña, ahora tenía páginas que no recordaba haber hecho, figuras en la niebla, una niña de pie en el muelle, la anciana en la ventana del altillo, sonriendo. Me mudé 3 veces en los meses siguientes. Distintos pueblos, distintos trabajos. Eliminé el anuncio, quemé los papeles. Incluso dejé de dibujar, temeroso de lo que podría aparecer en la hoja. Pero no importó. El lago me siguió. No en el sentido literal, nunca vi agua filtrarse en mi apartamento ni escuché olas golpeando la ventana. Pero la sensación persistía. Me despertaba en mitad de la noche convencido de haber oído susurros. Mi nuevo apartamento, alegre y moderno en apariencia, se volvía frío en la madrugada, un escalofrío instalándose en mi piel como niebla. Evitaba los reflejos. Los espejos se volvieron extraños. Una vez, creí ver un rostro pálido detrás del mío en el espejo del baño. Cuando me giré, no había nadie. El apartamento estaba cerrado. Esa noche no dormí. Una tarde, salí a caminar por un sendero junto a un pequeño río. Todo estaba tranquilo. Me detuve en un puente de madera, y observé cómo el agua se ondulaba bajo mis pies. La superficie se detuvo. Perfectamente. Y entonces la vi. En el reflejo del agua, la anciana. Sus ojos se encontraron con los míos a través del agua. No sonreía. Parecía hambrienta. Corrí hasta casa sin mirar atrás. Ahora lo entiendo. El lago nunca necesitó perseguirme. No lo necesita. Se planta en tu mente, en tus recuerdos. Espera. Observa. Susurra en los momentos más silenciosos, cuando crees estar solo. Compré mi sueño. Pero nunca fue mío. Solo fui un invitado, uno más en una larga fila. Algunos se quedan. Otros se van. Pero ninguno olvida. A veces me pregunto si el lago me mostró todo aquello para que me fuera. Si tuve suerte. O si solo fui otro peón en su juego eterno. Porque ahora, cuando cierro los ojos, aún escucho el grito. Los juncos agitados. El susurro justo detrás de la pared. Y a veces, solo a veces, sueño que vuelvo a caminar por el muelle. Pero esta vez, no me detengo en el borde. Doy un paso adelante. Y el lago me da la bienvenida a casa.